En el marco del análisis del sexto y último informe de gobierno enviado al Congreso por el presidente de la República, compareció ante el Pleno del Senado el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para explicar el estado que guarda la política interior. Vamos a conocer parte de los detalles. Como lo establece la Constitución, el titular de la Secretaría de Gobernación rindió la protesta de decir verdad ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Vamos a verlo. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesta. De no cumplir con el compromiso que asume ante este Pleno, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Bueno, y en su exposición, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, destacó que los comicios de este año, en que se eligieron miles de cargos de elección popular, transcurrieron con total tranquilidad. Además, destacó que en la presente administración se registró una inversión histórica para respaldar a los cuerpos policíacos de estados y municipios, así como a nivel federal. Se destinaron en esta administración 82,000 millones de pesos, es decir, casi un 25% más recursos que en la administración inmediata anterior, para las autoridades de seguridad locales, para el mejoramiento y modernización de instalaciones, además de la capacitación y dignificación de la Policía Federal. El funcionario habló también sobre avances en materia de protección civil y de apoyo a migrantes en retorno. Recalcó además la tendencia a la baja de delitos de alto impacto como el secuestro. Reducir la incidencia del delito de secuestro en 54% al comparar agosto del 2018 contra el mes de octubre de 2013, cuando este delito alcanzó su máximo histórico. El senador Emilio Álvarez y Casa denunció ante el secretario de Gobernación una estela de violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa, más de 200,000 ejecuciones, desapariciones forzadas y el fenómeno de desplazamiento interno. Asimismo, se refirió al caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Su gobierno se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada. A partir de la crisis ética producto de esa naturaleza, de este sistema que hoy usted está representando aquí, señor secretario. Y la verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción. La senadora Eunice Retana Romo, del Partido Encuentro Social, manifestó su preocupación por las acciones del gobierno federal frente a ciudadanas y ciudadanos afectados por diversos fenómenos naturales, entre ellos los de los sismos registrados en 2017. La Secretaría de Gobernación tampoco pudo cumplir con el objetivo de salvaguardar a la población y a sus bienes ante un desastre de origen natural. Tan solo en la Ciudad de México persisten 11,495 damnificados. Quisiera preguntarle qué efecto tuvieron las estrategias de gobierno federal para la reconstrucción y reparación de las viviendas de las familias afectadas. La senadora del Partido Verde, Verónica Noemí Camino, se pronunció por una política integral en materia de prevención de violencia para erradicar todas las causas que propician la ola delictiva que enfrenta el país desde hace varios años, e hizo un llamado a actuar con voluntad para enfrentar al crimen organizado en todos los niveles de gobierno. Con la Secretaría o sin la Secretaría, estando coordinados o bajo un mando único, la voluntad es lo único que nos llevará al éxito. De igual forma, insisto, es voluntad con responsabilidad. La senadora del PT, Alejandra del Carmen León, cuestionó al secretario de Gobernación sobre la escasa efectividad de la política de seguridad pública del gobierno federal. Enfatizó que es imposible negar que el Estado mexicano atraviesa una crisis de seguridad pública que propicia serias violaciones a las garantías individuales de las y los ciudadanos. Porque durante el tiempo en que se desarrolle esta comparecencia en México, aproximadamente 17 personas sufrirán una muerte violenta. Una va a ser secuestrada, 9 van a desaparecer, se cometerán 10 robos en unidades de transporte público y 53 en distintos negocios.
Por parte del Partido de la Revolución Democrática, el senador Juan Manuel Cepeda Hernández informó que en este año 2018 hubo más de 24,000 homicidios registrados en el país, por lo que afirmó que el gobierno federal no ha podido solucionar la crisis de seguridad que atraviesa todo el territorio nacional. Seguramente, señor secretario, estas más de 37,000 personas desaparecidas no son durante este sexenio, hay que reconocerlo. Pero sí, el gobierno en turno es responsable de encontrar la solución a este problema. Para eso fueron electos. La senadora Indira Kempis, de la bancada de Movimiento Ciudadano, lamentó el debilitamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la administración de justicia y lamentó que el gobierno federal haya abandonado su responsabilidad de fortalecer a los cuerpos policíacos de todos los niveles de gobierno. Las muestras son la imposición de la Ley de Seguridad Interior y la cancelación de la necesaria reforma para el fortalecimiento de las policías. A esto se suma el debilitamiento de las instituciones, principalmente las de seguridad y procuración de justicia, y el intento de imponer a un fiscal carnal. Por el PRI, el senador Manuel Añorbe Baños destacó la transformación del sistema de justicia penal para agilizar los procedimientos de litigio, así como la articulación en materia de protección civil y el marco legal para combatir la desaparición forzada. Por eso afirmamos que en los últimos casi 6 años se ha actuado con altura de miras, manteniendo este gobierno un diálogo permanente con los municipios, con los gobiernos del Estado, con las legislaturas locales, con el Congreso de la Unión y con el Poder Judicial. Y fue así como se articularon las políticas de Estado que México requiere. Bueno, por la bancada de Acción Nacional, la senadora Nadia Navarro criticó que son insuficientes las acciones del gobierno para la protección de los derechos humanos de migrantes mexicanos que son deportados de Estados Unidos hacia el territorio nacional. Se preguntó qué estrategias emplea el actual gobierno para apoyar a los connacionales en retorno. A nivel familiar, esto ha generado la separación de los migrantes indocumentados y sus cónyuges o hijos nacidos en Estados Unidos. La era Trump ha provocado un clima de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes ante la posibilidad de ser aprehendidos o deportados. Bueno, el senador Cristóbal Arias de Morena cuestionó al titular de la Secretaría de Gobernación sobre las cuentas que la actual administración entregará al próximo gobierno en relación a los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya o Michoacán. La alta tasa de homicidios, de feminicidios, de desaparición forzada de personas, de secuestros, de extorsiones, de violación a los derechos humanos, de impunidad y de corrupción en los cuerpos policiales, lo que pone en evidencia la falta o el fracaso del modelo y de la estrategia en materia de seguridad y de procuración de justicia en nuestro país. Al responder a las preguntas de senadoras y senadores, el secretario de Gobernación informó que el gobierno federal ha entregado recursos jurídicos al gobierno de Estados Unidos sobre el tema de César Duarte en materia de solicitudes de extradición y que falta la respuesta de las autoridades norteamericanas. De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua. Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición. Los delitos por los que se ha acusado al exgobernador César Duarte son delitos que por la propia ley son delitos no graves. Navarrete Prida afirmó también que el gobierno federal actúa y actuará siempre en favor de la protección de migrantes deportados de Estados Unidos, así como por quienes se encuentran en la nación norteamericana. Quiero dejar firme la posición del gobierno de México de un rechazo absoluto a cualquier posición xenófoba que pretenda separar a familias,
así sea en la aplicación de la ley de un país, si ésta no se apega al respeto de derechos humanos, y menos separar familias. Sobre la política de derechos humanos del gobierno federal, el secretario celebró que desde 2011 se ha aprobado legislación relevante para la protección de las garantías individuales. Habló también sobre las acciones emprendidas en materia de desaparición forzada de personas. En lo que se ha trabajado es primero tener un registro nacional de personas que se hayan denunciado como desaparecidas y que la ley no distingue entre ausentes, que pueden ser voluntariamente, o desaparecidos de manera forzosa. El número que se dio de 37,000 y un poco más tiene que ver con lo que dice la ley. En su mensaje final, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, señaló que la gobernabilidad del país parece vivir un filo crítico permanentemente. Sin embargo, recordó que actores sociales y políticos contribuyen a mantener la estabilidad institucional. En el terreno de la política es mucho lo que puede reconstruirse y recuperarse de estabilidad y certidumbre institucional. La política en su propia esfera, distinta del tema de la fuerza y la seguridad, es un espacio de construcción cotidiana. Reconoció que la difícil gobernabilidad se vio fortalecida por el respeto al voto ciudadano en las pasadas elecciones y destacó la importancia de reconocer que la gobernabilidad es consecuencia del equilibrio y la justicia social. Es deseable que las autoridades tomen en cuenta el debate que cuestiona las causas de la desigualdad actual y, por ende, aquella discusión sobre los posibles efectos polarizantes de las privatizaciones. La paz y la tranquilidad son anhelos de una sociedad que ansía más armonía con igualdad y menos conflicto y carencia. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal discutirá sobre el mando único mixto para afrontar la inseguridad. Todos los detalles se los platicamos al regreso.